Bueno, ahora sí, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo seminario en el marco del curso de seminarios del Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica. Es un privilegio y una alegría para mí poder presentar en la tarde de hoy a dos reconocidos investigadores argentinos de la Universidad de Río Cuarto, al doctor Danilo Donolo y a la doctora María Cristina Rinaudo. Es una emoción y espero que ustedes compartan conmigo este sentimiento de conocer en persona a los autores de los papers que hemos estado trabajando el año pasado y que hemos venido leyendo. Esto que yo siempre les insisto a todos, la importancia de conocer y reconocer a las personas que están detrás de esos papers, ¿no? Esas iniciales que a veces uno dice, bueno, D Donolo, esa D de qué será, no sabemos si es chico, chica, cómo piensa, qué cara tiene, y bueno, este es un espacio que nos permite, como investigadores formados o en formación, poder interactuar con otros y otras investigadoras que han venido trabajando mucho en el campo de la educación. El doctor Donolo lo conocí ya hace muchos años, porque el tiempo pasa volando, en una comisión asesora de CONICET, el investigador de CONICET, estábamos compartiendo esa tarea para la evaluación de proyectos y ese tipo de cosas, y realmente es un privilegio y un honor que los dos nos estén acompañando hoy en este seminario. La metodología de trabajo que vamos a seguir hoy es, bueno, fíjense que es un seminario a todo lujo porque es un PADD, ¿no? Ellos organizaron su presentación entre los dos. Va a empezar el doctor Donolo con una introducción en el tema que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con este nuevo paradigma de investigación, que es algo que nos interesa y que nos ocupa, que es la investigación basada en diseño. Va a empezar Danilo y después la doctora Rinaudo va a continuar. Una vez que ellos terminan sus presentaciones, vamos a hacer un espacio de preguntas y de intercambio, y después que terminen ellos y los liberemos para que queden tranquilos con sus cosas, les voy a pedir a todos los que forman parte del CIAE, y en particular a todos los que forman parte del proyecto y del programa SciLabs, que dirige el doctor Ido Llaga, aquí presente, que nos quedemos para, bueno, ahí veremos algunas cuestiones como más prácticas, porque ustedes saben que este programa justamente toma como referencia esta metodología de trabajo. Así que bueno, una vez más les agradezco y los escuchamos atentamente. Bueno, gracias a ustedes. Y acá intentaremos que Danilo empiece su presentación. Sí. No, la anterior. ¿La antes? Una más. Ahí está. Hola, buenas tardes. Yo soy Danilo Donolo. Ya me ubico. Primero de todo, la presentación del CIAEC. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Todos los datitos que están ahí abajo, y hoy me permití poner viernes 3 del mes 14 de un año de pandemia que se estira y se estira. Este año de pandemia va a tener muchos meses más. En realidad es el día 23 de abril del 21, acá en Río Cuarto. Gracias por asistir a ustedes. La investigación basada en diseño es el título. Danilo soy yo y Cristina es mi colega. Bien. Gracias, Gabriela, por la invitación. Gracias a ustedes que presenten a sus equipos por su interés en la educación y en el placer por aprender a enseñar mejor. Es rarísimo, no es rarísimo, es frecuente ahora que haya mucha gente que se ocupa de enseñar mejor ciencia y hacer mejor ciencia para que haya más gente que haga más ciencia. También gracias a Cristina por aceptar
la orientación de esta charla, que la cambié por no un plato de lentejas, sino por lavar los platos durante unos días. Cristina es seguramente la profesional que más sabe de investigación basada en diseño, tanto de la teoría y de desarrollos conceptuales como de hacer en la clase. Cristina dirigió varios trabajos de tesis de doctorado con esta metodología. Bien, reitero que yo sigo siendo Danilo Donolo, ese es mi correo electrónico, aprecio los comentarios de los que pueda aprender algo y los otros también, porque de eso también puedo imaginar. Jeje, eso va así nomás. Opa, ahí. Exigencias, algunas indicaciones generales para los que hacen investigación. Porque deben estar más preocupados que no sé qué cuando inician a hacer sus investigaciones. Las primeras razones que preocupan son las epistemológicas. Los epistemólogos son muy exigentes en cuanto a las exigencias para hacer investigación. Son muy cuidadosos y generalmente, si uno lee todas las instrucciones que los epistemólogos dan, que los libros de metodología, de epistemología dan, muy probablemente dejaría de hacer investigación y haría cualquier otra cosa más práctica, porque las especificaciones son tantas y tan cuidadosas que siempre a uno le falta algo. Los placeres de la metodología no le van en saga. Cada día hay libros más gordos, más detallados, de todas las cosas que uno tiene que poner, aún en el proyecto de investigación, para empezar a hacer investigación. Pero eso no debería limitarlos tampoco, ni hacerlos abdicar de los deseos de hacer investigación. Últimamente también aparecieron las consideraciones de tipo ética, que toman en consideración muy bien a todos los participantes en la investigación y también a las extensiones que se hacen a partir de las investigaciones. Y por último, un tirano que sí nos da tregua es el tiempo disponible. Hay tiempos para hacer cada cosa, porque o el fenómeno se pasa o el tiempo de presentar el informe se pasa. Quiere decir que las exigencias y preocupaciones son muchas, no son vanas, habría que tomarlas en cuenta, pero también habría que dimensionar que no debe uno ceñirse a todas, porque si se ciñe a todas seguramente no va a hacer mucha investigación. Los vericuetos de la realidad. La realidad tiene también sus normativas. Primera cuestión es saber de qué estamos hablando cuando hablamos de nuestra realidad para hacer investigación. No es en vano estudiar esa realidad y saber qué límites y qué posibilidades nos da. También hay que pensar en otras posibilidades por si lo que tenemos pensado no anda. Los investigadores del movimiento de aire en la estratosfera y todas esas cuestiones se preocuparon mucho tiempo por hacer un estudio de la atmósfera sin que hubiera movimientos de ningún tipo. Es decir, querían que todos los aviones permanecieran en tierra durante un tiempo para ver cómo se veía la atmósfera sin ningún tipo de perturbación. Y eso se dio. Por desgracia, un 11 de septiembre, cuando el problema de las Torres Gemelas apareció. Pero ellos tenían ya un plancito para hacer los estudios y todos los instrumentos justamente adecuados para poder hacerlo. Quiere decir que si la realidad nos es esquiva, debemos tener una nueva alternativa para utilizar la nueva realidad que se nos dé por posible. En ese sentido,
aparece el banco de la plaza, el banco, es un banco para sentarse, de la plaza de Palma de Mallorca, que se llama Sinofose. Ahí se sientan la gente viejita, los jubilados y todo lo demás, y siempre argumenta sobre alguna cuestión política, y los argumentos terminan: si no fuese por tal cosa, hubiera pasado tal otra. Que no les pase eso. Si no les deja entrar la realidad por donde ustedes lo tenían pensado, una alternativa siempre hay que tener a la mano. En este sentido, una indicación bastante taxativa, que va con lo anterior, que tiene que ver con permitirse ideas. En general, uno piensa, cuando habla de metodología, que tiene que ceñirse a esa metodología y nada más. En realidad, la realidad le estás dictando por dónde tendría que ir mejor las cosas. La idea general era que los diseños experimentales resolvían todo. En realidad, los diseños experimentales resuelven solamente aquellos problemas de las disciplinas experimentales en donde las variables se pueden controlar y dimensionar de una manera bastante específica. Quiere decir que queda fuera de la ciencia y de los estudios experimentales gran parte de la ciencia. Los geólogos no hacen ese tipo de estudios experimentales, es decir, no le dan vapor a un volcán para que explote y así lo pueden estudiar, sino que tienen que estar atentos para que cuando ocurre el fenómeno sí lo puedan estudiar. Los que estudian los astros no dibujan los astros para tener un eclipse cuando les gustan, sino que esperan que se dé el eclipse para poder estudiar. Y la tercera cuestión, que es muy importante en un trabajo de investigación, es definir claramente los objetivos, cosa de que todo el trabajo sea orientado a esos objetivos. Porque si no, cuando uno va estudiando algo nuevo, le van apareciendo nuevas ideas, los datos le van diciendo otras cosas, y las realidades a uno lo inducen a incluir un capitulito más de esto, o una versión más de lo otro, y cuando quieren acordar, tienen un monstruo que no pueden dominar. Y esos monstruos que no pueden dominar y los escriben, cuando aparecen en una tesis o en un trabajo, en un escrito, los matadores de tesis, que son los que evalúan la tesis, o los matadores de artículos, que son los que revisan los artículos, se dan cuenta claramente de que eso perdió el rumbo en algún punto y que no lo volvieron a tomar. Para mostrar esto de las metodologías y de permitirse ideas, van dos ejemplos. Y dos ejemplos de estos 3 días atrás, 4 días. Emita es una nena de Chaco, que tiene un problema de atrofia muscular espinal. Para resolver o para paliar ese problema, tiene necesidad de un medicamento que se llama, ¿cómo se llama ahí? Lo ven ahí. Bien, para eso, ese medicamento es muy caro. Está en los $2 millones, así que hay que tomarse algún rato para hacerlo. No es muy común que necesiten ese medicamento, y quiere decir que si alguien va a hacer estudios sobre ese medicamento, no puede esperar que haya 500, 200, 100 pacientes con este problema. Con un caso como ese, merece un estudio particular para generar un medicamento que pueda resolverlo. Si uno piensa en diseños experimentales, en ese caso,
va a tener muchos problemas, porque no va a poder conseguir un número de casos suficientes para poder hacer el medicamento. Lo tiene que hacer, aunque sea para una sola persona. El segundo problema, o el segundo ejemplo, viene en el ómnibus 18, y que nos atañe directamente ahora con la cuestión del coronavirus. Y lo pongo como ejemplo de modelos de investigación. Recuerdan que hay libros gordos que tienen todos los diseños de investigación y que uno necesitaría saberlos para poder decidir qué tipo de investigación hacer. Cosa que puede resolver si tiene un buen director que le diga, no, vamos a hacer esto de esta manera y ya está. En el ómnibus 18, o era el 24, no sé, porque el título del artículo dice, en el ómnibus 18 se reunieron 2 personas y estuvieron hablando ahí en el ómnibus 18. Pero la figurita que ponen dice 24. Anécdota aparte. En ese ómnibus se juntaron 2 personas, un tal Martín y un tal Jeremy. El día 9 de marzo, sí, 9 de marzo del 2020. Hace ya un año, cuando ya se había declarado la pandemia y tenían serios problemas, la gente de China con el pueblo que habían tenido que cerrar para poder controlar los efectos del bichito este. Y resolvieron, en ese ómnibus, dando una vuelta, mientras iban a su trabajo, resolvieron cuál iba a ser la metodología que iban a utilizar para estudiar y saber cómo controlar la pandemia que ya en Italia había cobrado varios cuerpos. Decidieron, en primer lugar, que no se atenderían, no se ceñirían a lo que eran los resultados médicos habituales. Un paciente va a un médico, el médico lo estudia, le da un tratamiento y después ve qué pasa. ¿Por qué? Porque decía, eran muchos los casos, aparecían por todos lados, empezaba a haber pánico porque las respuestas que se daban no eran muy adecuadas, porque la cantidad de casos era tan abrumador que los médicos tampoco daban abasto para resolverlos a todos. Entonces decidieron inventar esto que se llama recovery, que es una nueva metodología para el estudio de casos en pandemia, que se opone o que se diferencia de los ensayos clínicos a los cuales estaban acostumbrados los médicos. Y trataron de hacerlo tan simple, tan elemental, que se pudiera conseguir mucha información en poco tiempo. Y entonces, ¿qué definieron? Ir al campo en vez de que los pacientes vayan a los consultorios clínicos, donde estaban los enfermos, querían estar. La segunda cosa, evitaron tener la gente que junta los datos. El que junta los datos debería ser el mismo que está con el problema, es decir, los mismos médicos. Pero ya los médicos tenían suficiente trabajo, por lo cual no era conveniente cargarlos con más trabajo de llenar largos cuestionarios o formularios. Quiere decir que teníamos el trabajo de campo, los médicos para juntar los datos. ¿Qué datos juntar? Los datos más simples posibles. Ya las historias clínicas las tenían cargadas. Lo que tenían que hacer ahora era poner a prueba una serie de medicamentos que habían mostrado en alguna otra situación semejante de pandemia o de epidemia que hayan sido eficaces. Y ahí relevaron 4, 5, 6 medicamentos. Los pusieron en una lista y entonces cada médico, con cada paciente, en la entrevista que tenían con el paciente, asignaban al azar
por medio de una computadora, qué medicamento le daba, para poder seguirlos y ver qué pasaba con el paciente. ¿Está bien? Quiere decir que lograron en poquito tiempo definir, definir la metodología que llamaron recovery. Esa metodología la definieron en 9 días. A los 9 días empezaron a aplicar el protocolo y empezaron a tener los primeros resultados. Y en 100 días, con la aprobación de cada uno de los pacientes que decidía aceptar el tratamiento, ver qué pasaba. Y entonces tuvieron unos 40.000 casos en 100 días, y en esos 100 días descubrieron que la dexametasona era la clave de la resolución del problema. ¿Está bien? También descubrieron que había otros medicamentos que también andaban bastante bien, y también descubrieron que otros que habían sido recomendados en algún momento no habían tenido ningún efecto. ¿Esto por qué lo digo? Porque habilita que uno tiene que tener ideas, que tiene que estar dispuesto a trabajar en cualquier lugar, aunque sea en el ómnibus, que tiene que estar dispuesto a definir muy acotadamente lo que quiere sin irse a pedir más datos de los que necesita para tomar algunas decisiones, que tiene que circunscribir bien cuáles van a ser los tratamientos y cuáles van a ser las consideraciones de éxito para un tratamiento determinado. Ustedes pensarán que estamos muy lejos de lo que pasa en educación, y en realidad tenemos la situación casi semejante. Tenemos una crisis en educación, no sabemos muy bien para qué lado ir, tenemos que asumir los docentes y los profesores y los maestros contextos en los cuales no estábamos formados, con algunas limitaciones de equipamiento. Entonces, volver de nuevo a las ideas sería lo fundamental en este caso. En definitiva, lo que hicieron estos señores, y lo que a mí siempre me seduce cuando alguien va a hacer investigación, insistir que no es una cuestión de procedimientos la investigación. La investigación es una cuestión de ideas, que se basa en: digan qué van a hacer, digan con quiénes van a trabajar, digan cómo lo van a hacer, digan cuándo y dónde. Háganlo. Digan que lo hicieron, expongan los resultados. Punto. Eso ayuda a liberar tensiones, porque si no, el detalle de la metodología, el detalle de la epistemología, las limitaciones de la realidad, los lleva a limitarse en las ideas justamente, que es lo importante en esta cuestión. Gracias. Muchas gracias, Danilo. Muy claro, y espero que todos nuestros tesistas hayan estado tomando apuntes y, bueno, ¿no?, revisando estos pasos y esta secuencia de actividades que nos propones. ¿Les parece? Ahora la escuchamos a Cristina, y después vayan pensando las preguntas, que como hacemos siempre, los vamos a aprovechar a los conferencistas para que nos ayuden a sacar todas las dudas. No, Cristina. ¿Qué pasó? Perdimos la presentación.